Ser Podcast. Está pasando algo de muchas producciones muy relacionadas entre ellas en cuanto a la temática de la impunidad, de la memoria, y en fin, está muy bien todo eso. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Una ruta segura y rápida, teniente. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Pero necesito pruebas. Voy a necesitar un hombre. ¿Uno solo? Sí, señor. Y los colonos se unen también al sistema de cómo el Estado chileno, no el gobierno, el Estado de Chile cede tierras a un privado para colonizar el sur, la Patagonia chilena, matando a una etnia completa, a los Selknam, que era una etnia hermosísima, en fin, sus tradiciones preciosas, y los devastaron, que fue también lo que pasó con el golpe de Estado en Chile. Entonces uno hace un poco una lectura histórica de cómo se van uniendo las temáticas en el cine chileno. Me parece estupendo eso. You wake, you shall have all the pretty little horses. Alfredo Castro es uno de los grandes actores del cine chileno. Empezó tarde en esto del cine, creía que su vida estaría siempre en el teatro, pero Larraín le cambió la vida. Desde entonces ha trabajado en numerosas producciones, con muchos autores noveles y siempre sin perder su compromiso político. La filmografía de Alfredo Castro también recorre la historia de su país, de Chile, y lo demuestra en sus últimos trabajos, El Conde, Los Colonos y la miniserie Los 1000 días de Allende. Little baby crying man, way down yonder in the meadow. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Little baby crying mama. Y de alguna manera las películas están conectadas y una de las ideas que está ahí es la de la tierra. Sí, la tierra, la colonización, el Estado y los privados, en lo delictual. Francamente, en lo delictual, el Estado le entrega a privados tierra a cambio de matar a una etnia completa y crear una nación, imagínate. ¿Y eso es un poco la mala herencia española? Yo creo que es la humanidad, que somos muy malas personas, porque piensan los griegos, los romanos, en fin, los egipcios, después los ingleses, los españoles, los italianos, ya vamos, ¿no? Es la historia de la humanidad en el fondo, ¿no? Es muy interesante tu personaje en Los Colonos, al inicio y al final. Decía el director Felipe Gálvez que los propios chilenos participan de esa colonización. Absolutamente. Y esa idea es muy potente. Claro, y el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, que se conmemoraron 50 años ahora recién, pasa exactamente lo mismo. Es la alianza entre el fascismo, el ejército y los privados. Y se ha comprobado legalmente que muchos privados prestaron vehículos, prestaron infraestructura para tomar preso, matar y asesinar y desaparecer gente. Entonces tú dices, pero han pasado 100 y tantos años y seguimos en lo mismo, ¿no? Y como decía José, en el centro está la cuestión de la tierra, ahí está la Revolución Francesa, en España el inicio de la Guerra Civil, incluso la serie de Los 1000 días de Allende está, pues tú que eres actor comprometido, esa esperanza de que el reparto de la tierra se pueda o se pudiera conseguir. Es triste porque uno piensa que sería relativamente fácil, porque el pueblo mapuche, por ejemplo, que está luchando por sus tierras ancestrales, ha tenido que recurrir a unos archivos y tienen archivos de cómo España regaló estas tierras a privados, donde estaban sus cementerios, sus lugares rituales. Entonces ellos reclaman esas tierras, pero también tú piensas, bueno, aquí hubo gente que trabajó esas tierras 100 años, que crió a sus hijos, a sus nietos. No es fácil el tema. Pero alguien va a tener que ceder y un Estado tiene que aprender a dialogar y a ver cómo congeniar eso que se ha hecho en todas partes del mundo, por Dios.
Se ha hecho eso, se ha hecho en todas partes también. ¿Y donde no llega el Estado puede ser de alguna manera el cine reparador? Me refiero a esa reparación simbólica del arte y la cultura. Está en las películas que presentas y también pues en la última de Scorsese, por ejemplo. La primera pregunta que yo me hago siempre es ¿qué aporta esta película al mundo, digamos, a la sociedad? ¿Aporta algo, dice algo? Porque efectivamente desde que sale el digital cualquier persona puede agarrar una cámara y filmar una película, contar una historia, y hay millones. Yo me meto a la plataforma y digo ¿qué veo? Me paso una hora porque veo cantidad de material, no veo nada, se me pasó la hora, pero hay tal cantidad de películas, pero son muy pocas que tú dices, a ver, quiero ver esta porque esta habla de este tema que a mí sí me conmueve, sí me puede cambiar. Yo creo fielmente que una película, una obra de arte, una obra de teatro puede cambiar a alguien. Yo lo he comprobado en el teatro por lo menos, o en las películas también, que hay Tengo Miedo Torero, que era la comunidad LGBTQ+, yo sé, porque lo sé, que hubo gente joven, chicos, chicas que estaban en su transición, que la película les abrió el mundo, o sea, dijeron, es posible, lo voy a hacer, soy más valiente y voy. Entonces yo creo que sí es posible que el cine cambie a alguien, absolutamente. Y ahora que mencionas la adaptación de Pedro Lemebel, la verdad es que si miramos toda la filmografía de Alfredo Castro es para que uno se sienta orgulloso, porque hay una serie de películas, de historias, de directores que tienen en común quizá esa idea de cambiar el mundo. Yo no sé si es importante para un actor esa responsabilidad. Yo creo que absolutamente, para mí es muy importante. Yo soy una persona que participa activamente en política en mi país, a riesgo de que me han funado, me han tratado de lo peor, pero no importa, es un precio que hay que pagar, está ok, al lado de un 90% que te quiere y te colabora contigo, pero insisto en que la pregunta, he tenido suerte también, me ha tocado trabajar con muchas directoras mujeres. Ahora voy a hacer 2 películas, una en México, otra en Argentina, con 2 directoras mujeres. Los perros fue también mujer, Marcela Said. Entonces me ha tocado, y muchos jóvenes también, óperas primas. Si yo he hecho 20 películas, 18 son óperas primas de realizadores. Y yo digo, ¿será esto suerte? ¿Será qué? Pero mi maestro evidentemente es Pablo Larraín. Ahora voy a un homenaje que le hacen a él en Biarritz, y él me enseñó todo. Yo empecé muy viejo haciendo cine, a los 52 años. Yo había dado por terminada ya mi vida como artista y me iba a dedicar al teatro, pero Larraín me abrió a mí una nueva vida. Entonces ha sido importante y he tenido suerte porque a raíz de esas películas de Tony Manero, El Club, Postmortem, etcétera, se abrieron puertas en todas partes del mundo. Así que fue buenísimo. No sé si con Larraín has cerrado un círculo con El Conde. Pero que no. Esperemos que no. Me refiero a la etapa de la herida chilena con la dictadura. No, yo creo que yo Larraín lo divido en Tony Manero, Postmortem, El Club y El Conde. Me parece a mí que ahí hay un corpus, un cuerpo creativo importantísimo, y el otro Larraín, que también a mí me gusta, pero es distinto, que es Spencer, Jackie, y ahora está en Calas, pero a mí me gusta lo que él hace en Chile, no, o sea, gustándome lo que él hace afuera, pero me parece que él tiene su arraigo ahí en Chile, su imaginario, y Latinoamérica está saliendo al mundo también con un imaginario muy potente, haciéndole el peso a industria tan importante como la europea o la americana. Si no existíamos nosotros antes en el panorama del mundo mundial, del cine mundial, pero ahora estamos presentes y eso es lindo. En El Conde eres el mayordomo que sirve al vampiro, a Pinochet, y en Los 1000 días de Allende interpretas precisamente a Salvador Allende, al presidente. ¿Qué es más difícil o qué impone más, interpretar al bien o al mal? Es loco porque sucede históricamente al mismo tiempo. Krasnov es un hombre que existe. Sí, está preso a 1000 cadenas perpetuas en Chile, 1000. Porque fue uno de los torturadores más salvajes y cruentos que existió en toda la dictadura, especialmente con las mujeres. Él se dedicaba a torturar mujeres, y no voy a contar detalles, pero fue un horror. Y me toca hacer ese personaje maravilloso. Y al otro lado Allende,
en quien yo tenía 16 años cuando fue todo esto. Yo creí profundamente en él y era un proyecto hermosísimo, y se pinta el tiempo de la Unidad Popular como un tiempo rudo, violento, en fin, fue crítico porque la derecha así lo quiso, digamos, ¿eh? Y Estados Unidos así lo quiso desde el primer día, pero también en la filmación yo tuve que parar muchas veces de filmar porque los discursos de Salvador Allende que tenía que yo hacer respetando las comas, las respiraciones, porque son registros históricos, yo me emocionaba a tal punto porque la humanidad de esos discursos que eran dichos del corazón, de la convicción política profunda, no estaban escritos, el tipo hablaba así como venía, yo me emocionaba mucho, porque me encantaría que la humanidad volviera a esos proyectos en todas partes del mundo, proyectos democráticos, humanos, sensibles, en fin, una maravilla. ¿Y es más difícil cuando miras el mundo ahora encontrar esa esperanza? Yo estoy tan deprimido porque siento que el mundo en todas partes, aquí Vox, en Chile la ultraderecha. Bueno, pero gobierna Boric. No, pero viene la derecha ya ahí, van subiendo y subiendo, igual que acá en las encuestas. Chile, la verdad es que Chile y España ahí tenemos una historia paralela. Sí, muchas. De hecho, los políticos chilenos de ultraderecha vienen a España a que les den clases de cómo gobernar, a clases cómo hacer leyes, y en este momento, hace 2 días atrás, ellos postulan terminar con el aborto libre, terminar con el matrimonio LGBTQ+, terminar con toda esta ridiculez del cambio climático que no existe, en que las aguas, los ríos, las nieves son particulares y privadas. Entonces, pero esto es contra la civilización, absolutamente un retroceso espantoso, cultural. Y volviendo a Los colonos, hay una cosa diferente a otras películas chilenas, que es la idea de usar el western para contar pues la idea de la conquista, de la dominación de las tierras. ¿Cómo ha sido meterse en ese clima de violencia? Interesante, a mí me tocó muy pocas escenas, pero no tengo ese narcisismo de protagónico solamente. La pregunta es si la película sirve para algo, y esta película tiene un valor en sí importantísimo en cuanto a la memoria y a la construcción de una nación. No quiero ser spoiler, pero digamos el tema central de esa película es cómo construimos una nación. O sea, ¿un genocidio es necesario para construir una nación o es la incorporación? Así como en España vi el otro día como Vox se retira de la sala porque se ha permitido que cada lugar hable su lengua originaria, y tú dices, bueno, pero lo más respetable y lo más humano es eso, porque le va a negar a alguien a hablar su lengua de origen. Y en todas partes está pasando exactamente lo mismo, a otros niveles, pero es muy fuerte eso que está pasando en todas partes. El valor de las películas político, creo que es súper importante que la política, que el arte siempre ha estado ligado a la política. No sé de dónde surge esta idea, yo creo que más bien de la industria americana, del business, y dinero, que rompe, pero España y los países latinoamericanos tienen un cine muy de culto, muy artístico, muy político también, todo diría yo. El cine español tiene una fortaleza política enorme. Pero en el fondo, como los americanos siempre dicen que solo es entretenimiento, pero bien que han dominado culturalmente el mundo pues a través de las películas. Bueno, yo una vez escuché una opinión de alguien muy inteligente que decía Estados Unidos, para estudiar Estados Unidos hay que ver su cine. No leer libros de historia, hay que ver el cine estadounidense y te va a entender la historia de Estados Unidos. Me pareció brillante esa idea, porque ellos han contado su historia a través del cine. Claro, su punto de vista. Pero hay películas notables también americanas que cuentan historias tremendas de cómo se forjó la nación americana. ¿Y a ti te gustaría dar ese salto, trabajar en la industria americana, o prefieres, por ejemplo, poder trabajar más aquí en España? Bueno, yo debo contar, perdón que vaya algo privado, nunca me gusta, pero mi madre es española. Y ahora se habla del abuelo, porque mi abuelo es español.
que se fue arrancando entre guerras a Chile con 3 hermanos. Somos de Torrelavega, Cantabria, y ahora salió la ley del abuelo. Yo dije, también es un acto de reparación de memoria de mi familia, de mi madre que falleció, y yo le puedo hacer honor a su memoria, y tengo mi nacionalidad española y estoy filmando mucho acá. Voy ahora a Barcelona a filmar con Ángela Molina. Así que nada, ¿por qué no? Estamos en el tiempo y van a Chile a filmar también muchos españoles. Entonces estamos en un momento de migraciones nobles, digo yo, que no somos criminales, asesinos, ladrones, ni drogadictos. Somos gente que queremos aportar a trabajar, y se recibe a los españoles con el cariño enorme, y acá también me siento yo muy querido y me parece estupendo que así sea. Es cierto que las plataformas apuestan por otro modelo de cine, pero sí que han acercado un tipo de cine latinoamericano a España, que ya no se queda solo en los festivales, que tenemos la posibilidad de verlo incluso entre los propios países latinos. No, piensa tú que en Chile hace 15 años no se veía cine argentino, ni uruguayo, ni brasilero, ni chileno afuera, y ahora vemos todo el tiempo muchas películas argentinas, uruguayas, brasileras, peruanas, bolivianas, cine español para qué decir, solamente Almodóvar que llegaba, maestro, que llegaba a los grandes cines, pero otros autores, cineastas, no llegaban a Chile. Y ahora yo he filmado en Chile series españolas, Inés del alma mía y otras que se han filmado en Chile, y eso a mí me fascina. Encuentro que finalmente hay algo humano ahí que tenemos que agradecer. Mucho, mucho. Pues Alfredo Castro, muchísimas gracias, un placer siempre. Gracias a usted, muchas gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.